Las fuerzas que vienen del cielo. Porque yo creo en mi país. Ellos se la pasaron diciendo que este era un país fracasado, un país de mierda, una sociedad de mierda. A los que no creían, a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Gracias, Diego, te perdonamos las damas. Arranca esto oficialmente. ¿De qué forma? Sigue sin quedar clara la razón del despido al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yassin. ¿Hago el chiste que hicieron todo o no? Yassin, trabajo, sí, lo hacemos, muy bien. Pero fue despedido por el escándalo de los aumentos salariales en el Poder Ejecutivo, cuando él ni siquiera firmó el decreto como si lo firmó el presidente de la Nación. Es la 9ª baja del Ministerio de Capital Humano en estos 3 meses que lleva el gobierno de Javier Milei, y así explicó, o algo parecido, el tema el vocero presidencial, Manuel Adorni. Llama la atención que el presidente firme un decreto en enero, se jacte por esa decisión y después, un mes después, se le endilgue la responsabilidad solo a un secretario de Trabajo que sabemos que no tenía mayor relevancia en el gabinete. Gracias. No, bueno, lo que decís precisamente es la razón por la que se lo despide al hoy ex secretario de Trabajo, y es precisamente porque en aquel enero, o en aquel momento al que vos haces referencia, el presidente dio la orden de que efectivamente esto no vuelva a ocurrir, y ocurrió. Entonces, y el presidente considera que el responsable de este error ha sido el hasta hoy secretario de Trabajo. Por lo tanto, efectivamente, lo que vos comentás es lo que hizo tomar fue la razón por la que el presidente tomó la decisión de desplazarlo. En tal caso, el secretario legal y técnico de la Nación es el que hace las validaciones legales y técnicas que efectivamente eran correctas. Digo, en tal caso, lo que no... evidentemente no se le prestó la suficiente atención por parte del secretario de Trabajo al presidente Milei en cuanto a su orden de no aplicar los aumentos a los funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo Nacional. Por un lado uno dice, y algún chivo expiatorio tenía que haber, porque el presidente no va a decir, sí, la verdad la cagué y ¿qué hace? Renuncian. Bueno, algún chivo expiatorio se entiende que tiene que haber. Lo que pasa es que la explicación es rara porque todos vimos la firma del presidente de la Nación y efectivamente el presidente en enero había dicho este aumento que va para los trabajadores no se extiende a las autoridades del Poder Ejecutivo, pero en febrero apareció otro decreto que dice sí, se extiende a las autoridades del Poder Ejecutivo. Bueno, pero además ayer habló el primer ministro que tuvo infraestructura en este gobierno, Guillermo Ferraro, que había sido despedido porque supuestamente fue quien divulgó que el presidente había dicho en una reunión que planeaba fundir a las provincias por no haber obtenido el apoyo de los gobernadores para la ley ómnibus. Sí, las provincias, esos lugares donde vivimos los argentinos. Pero Ferraro, en la entrevista que le dio a Radio Con Voz, a Ale Berco, dice que él no votó nada y que se fue porque no había plata para su área, cosa que se había dicho en campaña, ¿no? No va a haber plata para la obra pública. Se ve que él tuvo la intención de convencer al presidente de que hubiera, pero al final no pasó. Digamos, lo de echar es una conclusión. Yo no he querido hablar en todo este tiempo porque realmente me aceptaron la renuncia hace una semana. Uh-huh. De alguna manera, ese día de la reunión de gabinete, donde no se trató nada confidencial ni mucho menos, no sé, algún enojo del presidente que fue administrado con alguna mala intención por alguna parte del equipo más cercano, hizo trascender a la prensa esa situación. Fue un jueves, el viernes posterior a la mañana el jefe de gabinete vino a mi casa a pedirme disculpas, pero ya el daño estaba ocasionado. Y bueno, y también se dieron condiciones que se fue agudizando la situación con que
el presidente encontró el país era más grave que la que se estimaba. Ok, capaz que le habían dicho un poquito de plata va a haber y al final no. En fin, pero dice que recién ahora se ejecuta, en todo caso, esa renuncia. Rosario obviamente sigue siendo un tema inevitable, la ciudad sigue bastante paralizada por paros intermitentes, venimos contando, de choferes de colectivos, de taxis, paros docentes, otros trabajadores de servicios que también se han limitado, por ejemplo, los recolectores de residuos, por temor a que haya nuevos crímenes como los cometidos en los últimos días con la firma de las bandas narco, sobre todo de noche. Se paraliza muchísimo, dicen quienes viven en la ciudad de Rosario, que parece como en pandemia. Ayer a la tarde hubo una amenaza de bomba en la terminal de ómnibus de la ciudad. El gobierno de Santa Fe convocó a personal retirado de la fuerza para la custodia de hospitales, la custodia de escuelas. Ofreció además una recompensa de 10 millones de pesos para quienes puedan identificar a aquella persona. No sé si se acuerdan que ayer dijimos que preferíamos no pasar el video, pero se ve que el gobierno santafesino sí quiere que se pase porque está ofreciendo recompensa para quienes puedan identificar a la persona que se ve en las imágenes que circulan como el asesino del playero de la estación de servicio. Este último crimen de los 4 que se registraron en estos días. No vamos a pasar igual el video. Después del fusilamiento de este empleado de una estación de servicio durante el fin de semana, creo que fue el sábado, y los asesinatos a 2 taxistas y a un colectivero, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, pusieron en marcha lo que ellos llaman el Comité de Crisis en Rosario. Estuvieron ahí con autoridades provinciales, con autoridades municipales, como contamos ayer, y se relevó a autoridades del Servicio Penitenciario Federal. Además, ayer hubo detenciones que se suman a detenciones que ya había habido durante el fin de semana. Hubo muchos allanamientos. No sabemos la importancia de esas detenciones, ¿no? Hago mucho hincapié ahí porque la verdad que hemos visto en distintas gestiones, pero también hemos visto en este gobierno detenciones cuando las papas queman o cuando está todo en la portada de los diarios y después vemos que no hay pruebas para esas detenciones, que fueron detenciones bastante arbitrarias. Entonces no le voy a dar demasiado lugar a eso. Lo que sí sabemos es que acá hay no solo una amenaza de narcotraficantes, sino también de fuerzas de seguridad involucradas en el delito, ni hablar del rol del Poder Judicial, sin los cuales esto no sería posible. Por eso se habla de una cuestión muy compleja y que no se resuelve de la noche a la mañana. Los medios de comunicación, o muchos de ellos, se suben a esta crisis o a hablar de esta crisis en Rosario y en algunos casos con mucha irresponsabilidad. De hecho, así como nosotros creemos que no hay que reproducir esas imágenes y evidentemente hay una parte de la biblioteca que sostiene lo mismo que nosotros, hay otra parte que sostiene lo contrario, y ayer hablaba Alejandro Fantino en su canal de streaming. Por eso lo más liviano, y creo, más liviano no, lo máximo que yo puedo decir al aire es: les pido por favor a ustedes, los narcos de Rosario o los narcos del conurbano o los narcos de Argentina, les puedo pedir un solo favor: mátense más entre ustedes y más rápido. Por favor, mátense más rápido entre ustedes, muchachos. Apúntense acá. No se perdonen, tírense a matar. Entre ustedes, apúntense bien para que no se lastime nadie y no lastimen gente inocente. Entre ustedes lo más rápido posible. Si pueden matarse con ametralladoras entre ustedes, ratas, lacras, inmundas, mátense. Los detesto, me dan asco, los odio, me representan todo lo más asqueante que puede representarle a un ser humano ustedes. Ustedes son unas lacras, inmundas, asquerosas, mierdas, basuras. No respeto ni al de arriba ni al de abajo, me dan asco. Si los pudiese pasar por arriba con una aplanadora Caterpillar, los pasaría por arriba con una aplanadora Caterpillar. Ustedes son destructores de sociedades. Mierdas. Acá en Sinaloa, en Washington, en Francia, en Kuala Lumpur. Asco me dan. Acá al aire te lo digo. Asco. Bueno, debe sumar un montón. La verdad, el espíritu de violencia de lo que opinamos cualquiera de nosotros en los medios. Los medios nacionales, algunos de ellos, mandaron a corresponsales
de la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Rosario, y algunos de ellos recibieron amenazas cuando llegaron. Uno, por ejemplo, fue Nelson Castro, que fue enviado de Todo Noticias y contaba lo que le había pasado, que recibió mensajes. Atentamente en cuanto a la descripción que hacen de la importancia de Rosario. Este es el Boulevard Oroño. Sí. ¿No? El lugar, nosotros pasamos obviamente por allí, por Oroño y Seguí. Le voy a decir Centro a Matías total. Revela que de vuelta a la cámara, porque estamos a 30 cuadras del lugar señalado por esa amenaza que nos ha llegado. Y es un lugar, claro, por el cual pasamos. Ahí está la amenaza. Nosotros estuvimos allí. Va a terminar como cabeza. Le agradecemos a la gente que nos saluda. Estuvimos allí entrando, claro, y nos detuvimos en una estación de servicio que está por allí, por la zona. Estábamos haciendo el raconto, ¿no? Así que este es Boulevard Oroño. A 30 cuadras de acá es ese lugar donde estuvimos. Claramente estuvimos. Y es en la estación de servicio donde estuvimos, donde paramos y donde tuvimos algunos de los testimonios impactantes de la mañana, que fue el lugar que generó obviamente esta amenaza, ¿no? Que, repito, lo que representa lo que está pasando en Rosario, no por nosotros, que estamos acá temporariamente, más allá de los cuidados que tenemos, ¿no? Pero grafica lo que le pasa a la gente. Imagino la gente que vive ahí, Guillermo y Lorena, imagínate, ¿no? Totalmente. Claro, porque lo que veníamos contando que pasa en Rosario, que pasa distinto de como venía sucediendo, aunque la violencia lleva muchísimo tiempo, es que venía pasando que la violencia era entre bandas, que con el tiempo se fue trasladando a zonas cada vez más céntricas, pero, insisto, persiguiendo a miembros de bandas. Y lo que pasó en los últimos días es que las bandas se pusieron de acuerdo y fueron a, de alguna manera, mostrarle al gobierno provincial quién, dicen ellos, que tiene el poder. Entonces muestran que ellos son capaces de matar a cualquiera al azar, y que a los que hay que tenerles respeto es a ellos y no al gobierno de Santa Fe. Este es un poco el mensaje que están tratando de transmitir las bandas. Entonces no se sabe si esas amenazas que se están concretando, como la que le hicieron a Nelson Castro, es algo que se puede llevar a cabo finalmente, pero lo que hay es una sensación de miedo total, justamente porque sí se ve que pueden cometer crímenes a mansalva y en cualquier parte. También fue amenazado Alejandro Pueblas del noticiero de A24. En un rato hablamos de la situación de América. ¿Qué pasó? A ver. Sí. Bueno, acabo de recibir una llamada de un número oculto. No sé si llegó a ver en cámara. A ver, ponelo de vuelta. Acabamos de recibir, una llamada de un número desconocido oculto que está ahí, que es el primero de la lista. Que lo muestre. Ahí lo tenemos, mirá. Ahí se llega a ver el número oculto, que es este. Sí. Ahí vamos a tratar de hacer foco. Dice número oculto, no tenemos. A ver, vamos a tocar acá. Me acaba de llamar esto, me dijeron te vamos a matar y me colgaron. ¿Esto te pasó recién, Ale? Sí. Fíjate, 13:44. Sí, fíjate, 13:44 la llamada. Hace un minuto. Prácticamente Duró cuando 6 estábamos segundos. al aire, ¿no? Y el susto, ¿no?, de los colegas trabajando ahí, obviamente, y de toda la ciudadanía de Rosario. En la conferencia de prensa que dieron ayer todas las autoridades municipales, provinciales, nacionales, hubo algo interesante que planteaba el gobernador Puyaro, que insistió con que sacó a su familia de Rosario porque decía que estaban en riesgo. Y Puyaro decía, ante esto que se señala de, esto al final son represalias que toman los narcotraficantes a partir de que se hizo una requisa muy zarpada a lo Bukele en la cárcel de Piñero, se difundieron las fotos y se hicieron los cancheros desde el gobierno provincial. Y lo que dice Puyaro es, la verdad que se tomaron un montón de medidas, no solamente ahora, sino en los últimos años, de meterse con la plata de los detenidos, de meterse con sus familias, no meterse en el peor de los sentidos, sino acercarse a sus familias y ver de qué modo podían evitar que esto siguiera avanzando. Y entonces él decía, no se entiende por qué ahora, especialmente ahora, con esas imágenes, habría más violencia. Bueno, algunas declaraciones del gobernador de Santa Fe después de la conferencia con los anuncios. Hemos estado ante hechos de terrorismo urbano. Lo que se pretende es quebrar una decisión que tomó el gobierno provincial y el gobierno federal
del control de las cárceles. Las cárceles tuvimos nosotros desde el 10 de diciembre políticas de control muy firmes sobre la población penal. Aquí se mandaba a matar, se mandaba a robar, se mandaba a extorsionar, se mandaba a administrar el negocio ilegal de la venta de estupefacientes. Bueno, eso cambió y eso indudablemente generó diferentes tipos de reacciones. Primero, amenaza a mi persona desde el 12 de diciembre, muchas, en diferentes oportunidades, algunas amenazas con disparo de arma de fuego sobre lugares públicos, otros simplemente notas de amedrentamiento para que volvamos atrás, hasta terminar con el hecho del sábado por la noche que dejaron una nota que lo que se pretendían era que volvamos atrás con las medidas que habíamos llevado adelante en el servicio penitenciario. Claro, porque no se trató solamente de la difusión de esas imágenes, sino de cortarles el acceso a los celulares, a los detenidos. Y después, lo venimos diciendo, un cuestionamiento a quitarles derechos a los detenidos. Por ejemplo, hablar con sus familias, a que sus familias les puedan llevar alimento. Bueno, hay toda una discusión respecto de los derechos que tienen o no tienen esos detenidos, muchos de los cuales son segundas, terceras líneas de estas bandas narco. Y después está, lo decíamos hace un rato, la convocatoria que publicó el Ministerio de Seguridad de Santa Fe en sus redes, justamente de personal retirado de la policía, personal retirado de la policía de Santa Fe para sumarlos a custodia de escuelas, hospitales y otras instituciones públicas, y plantean de qué modo hacerlo. Pero la verdad que, como venimos diciendo, fundamentalmente el asunto, pues, porque evidentemente no son personas los que están dispuestos a matar así a sangre fría, que se vayan a amedrentar con un custodio en alguna parte. Es fundamentalmente, por un lado, darle tranquilidad a la población, evidentemente, que la población se sienta lo más tranquila posible, no hacer de la ciudad una situación de miedo tan contundente, pero por ahora la verdad que es lo que está pasando. Y después otra cosa que decíamos es la necesidad de, a veces, en situaciones así tan complejas, de sumar fuerzas federales, porque es muy difícil que las fuerzas provinciales y las fuerzas municipales no estén de algún lado, de alguna forma, enquistadas en ese panorama tan violento. En el medio de todo esto, algo que planteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es que se aplique la ley antiterrorista. Por eso ella habla de narcoterrorismo, que dice que es lo que está ocurriendo en Rosario. Porque claro, la ley antiterrorista lo que plantea es que se duplique la pena de aquellas personas que cometen algún delito vinculado al universo del narcotráfico, porque además de ese delito, lo que están haciendo es atemorizar a la población. Y que cuando el objetivo, o uno de los objetivos, es atemorizar a la población, que la verdad que uno no podría decir que eso no es lo que está pasando. Evidentemente las bandas están tratando de generar miedo en la población. Entonces ella dice, bueno, entonces doble pena a quienes sean juzgados por esta cuestión. Pero en el medio, como es habitual en la ministra, publica un video en redes para decir, no solo me estoy ocupando, sino que quiero mostrar que me estoy ocupando. Se puede hacer más o menos elocuente, pero un poco que la política funciona así también, podemos decir. No le voy a entrar a la ministra por esto, o sí. Bueno, es el desembarco de 450 agentes de las fuerzas federales. Yo no dudo, la verdad, de las intenciones de la ministra Bullrich de solucionar el problema. O sea, no tengo herramientas para cuestionar su vocación de mejorar este panorama, pero sí hay que considerar que las decisiones que se van tomando, tarde o temprano, tienen sus consecuencias. Y nadie de los que trabaja desde hace tiempo en los territorios más vulnerables del país, pero sobre todo de Rosario, deja de lado en el análisis de todo esto que pueden ser muy serias las consecuencias de la decisión del gobierno nacional, informada hace algunas semanas, de recortar, de reducir al 1% el FISU, el Fondo de Integración Sociourbana, a través del cual se venían urbanizando barrios populares. Con el argumento de que era un fondo manejado arbitrariamente por Juan Grabois,
lo cual es ridículo, porque además Grabois no es ni era funcionario, pero además todas las gestiones, la macrista, la albertista y la de este gobierno, mencionaron que este era un área que funcionaba bien, pero lo concreto es que cualquier cosa que abandone todavía más a los barrios que más lo necesitan, sobre todo en este contexto de necesidad económica, y ni hablar de circulación de droga y violencia, bueno, obvio que no contribuye. Y esto no es solo un asunto de Rosario, sino también de otros puntos del país. En la provincia de Buenos Aires hay territorios complicados en materia de narcomenudeo, y uno de los detenidos por eso es, a lo mejor escucharon hablar de él alguna vez, Mameluco Villalba. Ayer en su programa de La Nación Más, Carlos Pañi habló de esto y mencionó una particularidad, curiosidad. En estas horas se conoció una novedad. Un narcotraficante de la provincia de Buenos Aires sigue el juicio oral desde la cárcel. Estamos hablando de Mameluco Villalba. Sigue su juicio oral desde la cárcel porque Bullrich pensó que es difícil, que es peligroso sacarlo de la cárcel. Curiosamente, antes de ser ministro, el abogado del narcotraficante Mameluco Villalba era Mariano Cunio Olivarona, el ministro de Justicia del gobierno. ¿Tiene culpa Mariano Cunio Olivarona por ser abogado de un cliente que en este caso es narcotraficante? No, es su función como penalista. Pero políticamente aparecen algunas incompatibilidades. En el caso de Cunio Olivarona son cada vez más frecuentes. Palabra fete. Incompatibilidades. Y vamos cerrando el bloque de Rosario. Hoy a la mañana se dio una entrevista, llamémosle picante. La nota era buena para sacarle el jugo porque el periodista Marcelo Longobardi habló en Radio Rivadavia con el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y esto después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la conferencia de prensa de ayer dijo: les pedimos a los periodistas que cuando hay reserva sobre alguno de estos temas vinculados al narcomenudeo en Rosario, por favor no difundan más que lo que les decimos. Que es un poco delicado, pero a la vez es delicado el tema del que se está hablando. Entonces, bueno, en el medio de esa situación compleja, el ministro no le quiere contestar a Longobardi, Longobardi se enoja, el ministro le corta, pero muy rara la situación. Una banda, uno son los monos, ¿no? Perdón, ¿cómo? No, yo quiero ver cuáles son las bandas. Una es la banda llamada Los Monos, ¿ok? Sí, no, está bien, Marcelo, pero no, hoy no estamos asistiendo a estas bandas de renombre y con títulos en mayúscula, sino a laderos, segunda, tercera línea que están intentando copar la parada, por eso mismo. Queremos entender cuáles son las bandas. Una de las bandas es conocida como la banda de Los Monos, ¿no? Sí. Ok. ¿Y quién es el jefe de Los Monos? Era. No, pero no, perdóneme, Marcelo, yo no corresponde, me disculpo si no satisface la expectativa y entiendo muy bien su punto de vista, pero me parece que en este momento investigativamente no corresponde empezar a nombrar personas, porque lo que hay que avanzar es seriamente contra quienes están cometiendo estos hechos, que tal vez ya no sean estas personas cuyos nombres salían en los títulos. Y muchas veces instalar esto opaca las posibilidades de avanzar efectivamente contra quienes usted, ministro, usted no puede nombrar cuáles son las bandas que están en pugna en su provincia. No las puede nombrar. No, a ver, me parece que no es eso lo que estoy diciendo. O sea, las bandas podemos googlear en cualquier lado. Hoy no está en juego los títulos de las bandas, sino desmantelar a quienes nos están haciendo esto. Nosotros queremos que nos instruya, ministro, y queremos saber los nombres de las bandas. Es muy complicado. Bueno, escúcheme, yo, perdóneme, con mucho respeto, considero que le estoy dando la respuesta en la medida en que corresponde darla. Ministro, ¿cómo le va, Ignacio Ortega? Yo no puedo entender lo que estoy escuchando. Perdón, Nachito. Ministro, ¿usted no me puede decir cuáles son las bandas que tiene usted que perseguir? Y se recalentó. Bueno, es una cosa insólita. Increíble. No te enojes, ¿Está el ministro o no está el ministro en línea? Chefe. Cortó.
Y bueno, pero la verdad que es cierto que el ministro podría haber dicho, bueno, no, además de no corresponde o hasta donde corresponde, te digo lo que se puede decir. Pero bueno, es cierto, es una situación delicada, no está para patotear, me parece a mí, al ministro. Pero no me quiero meter con Marcelo, porque Marcelo cuando se enoja y ayer se recontracalentó con otros periodistas. Hay gente que hace muy bien ese trabajo, del populismo periodístico. Yo no lo sé hacer, lamentablemente no, es un don que no me fue dado. Y así que por lo tanto la gente puede escuchar muchas cosas en la Argentina, inclusive todo tipo de puntos de vista. Es cierto también que esta lógica binaria del acercamiento a los acontecimientos públicos establece unas reglas que a mí no me gustan, ¿no? Por ejemplo, que si vos sos, si no te gusta la señora Kirchner, como no me gusta a mí, y nunca fui amigable con los Kirchner, pues tenés que ser amigable con Milei, ¿no? Y si no sos amigable con Milei, pues entonces sos un hijo de tu madre. Bueno, ok. Esa lógica binaria, primitiva, a mí personalmente no me va, no me fue nunca, ni nunca me va a ir, ¿no? Yo recuerdo muy bien lo que eran los principios del gobierno del presidente Kirchner, ¿no? Donde estaba todo el mundo embobado con Kirchner, ¿no? Los argentinos y los periodistas, ¿no? Los 70. Que no son bueno, y yo me acuerdo que tenía discusiones tremendas con, muy interesantes, por cierto, ¿no? Y muy constructivas, con mi querido amigo Daniel Haddad, que me decía, sos un pesimista, ¿no? Bueno, muy bien, yo soy un pesimista, ok, fenómeno. Ese es mi trabajo, señores, Para eso estoy acá, no estoy para hacer de chupamedias, ni para hacer de exégeta del gobierno, ni para intervenir en la vida política de la Argentina. Para eso pongan La Nación Más. ¿Ok? O escúchenlo a Feynman. Bueno, que a eso Marcelo se dedican. No es mi caso, ni lo va a hacer. ¿Ok? Bueno. se recalentó. Yo la verdad, Marcelo, estoy con vos. Te entiendo y comparto bastante. Igual, Eduardo, para mí, perdóname que me meta ya que hablamos de periodismo de periodistas, Eduardo no es el macho pavedias, para mí. Pero si querés, nos juntamos y lo charlamos. Qué buena voz la de Marcelo, ¿no? Pero es la misma voz, ya dijimos, ¿no? De el ministro Francos. De Francos, sí, total. Qué buena voz la de Muy Francos buena también. voz. No, es que Marcelo, la verdad que Marcelo parece radio, Marcelo. Escúchame, la gente que está viendo este streaming en vivo, ¿nos puede decir cómo está? Más que cómo está del 1 al 10, quiero saber si mejoraron. O sea, me gustaría que si estaban en 5 y pasaron a 7 o en 5 y pasaron a 3, me lo digan como 5-3, ¿no? O 3-8. Arre, que les mejoré todo. Yo no tengo nada que ver igual, es la información. No me van a echar la culpa a mí de las cosas que pasan. Menos 10 tira uno, pero quiero saber de cuánto a cuánto pasaron. 3-8 tiran por acá, 5-7, 8-5, 4-7, 6-2, parece un match. 5-8, 8-8 y pico, bueno, está bien, más o menos, está como confuso. Algunos mejoraron y otros no. La verdad que no estoy para un veredicto en este momento. El INDEC va a publicar hoy a la tarde y ahí te va a cambiar la cosa, vas a ver. Va a publicar hoy a las 4 de la tarde el número de inflación del mes de febrero. ¿Qué dicen las estimaciones privadas? Que va a estar abajo del 20 de enero, pero por encima del 15% que espera el gobierno, o alrededor del 15%. La verdad que si el gobierno dice 15%, va a estar probablemente alrededor del 15%. Me imagino yo que no te van a andar diciendo algo para que te desilusiones, no sería una medida muy inteligente. Ayer el presidente insistió con una idea muy curiosa, de que las promociones y las ofertas conspiran contra la desaceleración de la inflación, porque no modifican, dice, el precio inicial de los productos, sino que te dan una promoción si compras 2, ponele 2 por 1, pero que al final el precio inicial del producto es el mismo o aumenta. Así lo decía el presidente en la entrevista con Laje en La Nación Más. Una de las cosas que pasa cuando empieza a acelerarse la crisis, las empresas empezaron a apreciar con tasas de inflación mucho más altas y con una situación bastante más compleja. En ese contexto, ¿qué pasa? Se encuentran que no pueden vender. Y en lugar de bajar los precios, empiezan con lo que se llama técnicamente fijación no lineal de precios, que es 2 por 1,
el 3x2, todas ese tipo de promociones, que en realidad implica que los precios están bajando, pero que no son manifestados en el índice. Si uno corrigiera por eso, ya estamos en un dígito. A pesar del arrastre estadístico, a pesar de la suba de tarifa, a pesar de la recomposición de las prepagas. No solo eso, sino que además, cuando uno toma el índice que sigue el hijo de Cavallo, ya está en un dígito. El hijo de Cavallo. Estaba cerrando el gobierno de Alberto Fernández, creo, o sí, me parece que fue al final del gobierno de Alberto Fernández o muy al comienzo del de Milei, cuando Alberto Fernández dijo algo de cómo estaba calculada la inflación, la pobreza, como que, bueno, que estaba calculada rara, y la desocupación a partir de la cantidad de empleos que no están registrados. Yo no me metería en este tema salvo en buenos momentos. O sea, ¿te dan bien los números? Ahí métete. Che, esto está calculado de un modo que no sé qué. En los momentos es que tan mal no, porque parece una justificación. Se la tiró, presidente, no sé, por ahí es un atrevimiento. Debe ser además que ahora hay promociones que antes no había. Pero además, esto es algo que evidentemente es un mensaje que se propone dar el gobierno, porque lo había mencionado hace unos días el ministro Caputo, que además un poco se los dijo ayer a los supermercadistas cuando se reunieron, que ahí está. A muchas empresas les pasó que pricearon sus productos, habla bien, sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó, o podría ser esperando una devaluación. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones del tipo 60% de descuento en la segunda unidad o hasta 2x1. Estos descuentos, si bien no los capta el INDEC por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria. Medio rari, porque tampoco es que vas al supermercado y te sale muchísimo menos de lo que esperabas, o te llevas el doble de lo que te pensabas llevar porque te dan el 2x1. Igual en este cálculo, para que lo tengan en cuenta, la inflación porteña, por si suma el dato antes de las 4 de la tarde, fue de 14,1% en febrero. No siempre está pegada a la nacional, pero sí se ve una clara desaceleración de la inflación que venía viendo. Lo que pasa es que acumula 38,9 en lo que va del año. Esto es la inflación porteña. Yo te diría, ante la pregunta del Graf, ¿se desacelera la inflación en Argentina? Sí, se desacelera. Lo que pasa es que se desacelera de la recontra-remil inflación que hay desde diciembre, porque obvio, estaba requetemil alta en el gobierno de Alberto Fernández y fue muy alta al final, pero esa alta todavía es más baja que todas las inflaciones que hemos tenido hasta acá desde el gobierno de Milei, después de esa zarpada devaluación y con una retracción en el gasto muy fuerte, que también hace la cuestión. Y bueno, salarios a la baja, mejor dicho, salarios paralizados, pero que con esta inflación se los va comiendo la capacidad de compra, lo que te puedes comprar. En el medio de este panorama, la Secretaría de Cultura, que está dentro del Ministerio de Capital Humano, anunció con un comunicado que, y lo dice así, cumpliendo con el mandato de auditar, no hemos visto la verdad esa auditoría, y recortar encomendado por el presidente Javier Milei, se inició un proceso de reordenamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Es decir, se meten con el INCA. Dice el comunicado que se ha resuelto reducir drásticamente los gastos del instituto, suspendiendo las transferencias a las provincias, o sea, todo. Viajes al exterior, financiación de festivales, pago de horas extras, contratación de telefonía móvil, viáticos y otros gastos. Lo que pasa es que, dicho así, parece que fuera un despilfarro. Y después ves que en realidad en el número no estamos hablando de casi nada, y ni hablar en el número final del Estado. Pero dice, con el objetivo de reducir los millones de dólares destinados a salario de personal, no se renovará ningún contrato de locación de obra con vencimiento ahora a fin de mes. No se van a renovar tampoco, en realidad, reincorporar los 170 trabajadores despedidos. Dice, nuestro compromiso con el déficit 0% es innegociable. Se terminaron los años en los que se financiaban festivales de cine con el hambre de miles de chicos, lo cual es completamente falso, como
un poco describía hace un ratito Martín Cohen para hablar de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la cultura, pero podría ser trasladado a muchos otros ámbitos. Lo mismo se puede pensar, no sé, con la educación o con lo que sea. Y se está movilizando entonces de a poco el cine o algunos referentes que tienen que ver con esto. Habló el productor Axel Kuchevaski, que siempre conduce la versión latina de la transmisión de los Oscars, y decía Axel: no se me ocurre por qué alguien querría que haya menos actividad económica. ¿Por qué gobiernos que hablan del crecimiento económico no estarían apuntalando, entre otras industrias, el audiovisual? Inglaterra anunció el miércoles un 40% de beneficio fiscal a la producción de cine y series en el Reino Unido. Inglaterra, que es donde gobiernan los conservadores, están fascinados con Thatcher y todo, devuelven un 40% de la inversión directa en cine y series de televisión. ¿Por qué lo hacen? Porque es un mercado súper competitivo, genera mucha actividad económica automática, directa e indirecta. Entonces, por supuesto que hay una lógica atrás de alimentar el sector audiovisual. Yo voy a defender siempre esto, porque además no es ni ideológico, es económico. Es económico. Los países donde más se produce, más activamente se produce, y que tienen pisada internacional, como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, España, todos tienen mecanismos en los cuales el sector público incentiva la actividad privada. Claro, porque además los resultados que da eso con el tiempo, y no tanto tiempo, en el corto y mediano plazo, también hacen a la economía. Por eso él dice que es una cuestión económica. Hoy hablaba en Futurock con Adrián Caetano y él decía no solamente que ni siquiera es ideológico, que ni siquiera es una decisión de derecha, que no entendía a qué obedecía, porque ni siquiera parecía ser una cuestión ideológica, como que no se explicaba bien. Bueno, Joaquín Furriel también defendió la cultura nacional, en este caso desde el Festival de Málaga, donde ganó un premio a Mejor Actor. Venimos de diferentes desilusiones con diferentes dirigencias políticas y actualmente estamos, la cultura sobre todo, siendo atacada permanentemente con noticias falsas. Por ejemplo, que el Inca no le saca un solo peso a los jubilados que le están pasando tan mal, no es nuestra responsabilidad. Tampoco le saca un solo peso a ninguna de todas las personas que viven en nuestro país, al contrario. Y la cultura existe para poder armar nuestra identidad. Sin cultura no hay identidad. Y eso es el beneficio de los ignorantes que muchas veces nos gobiernan. Así que este premio va para mi querido país. Hemos salido tantas veces. Si hay una palabra que es resiliencia, es la Argentina. Así que para todos los argentinos y las argentinas, gracias por esta aplausión. Y habló también, en este caso en C5N, la actriz Cecilia Roth, y ojo con las palabras que pone. No es un tema de dinero. Las películas, vos sabés que no son subvencionadas, dan créditos para que puedas hacer tu película y tú tienes que devolver ese crédito. Con lo cual hay una gran equivocación desde el principio, ¿no? Han echado ya a 76, creo, trabajadores monotributistas del Inca, con todas esas familias que evidentemente no se piensa que quedaron sin trabajo. Vos, cuando lo escuchás a nuestro presidente, a Javier Milei, hablar de todo esto y desfenestrar la cultura y darle tan poca importancia. Yo estoy en estado de shock. Para mí lo que está pasando es muy grave. Es muy grave porque están haciendo de la Argentina un país desaparecido. Fuerte. Cecilia Roth, que hablaba del número de trabajadores, claro, porque entiendo que son 90 que eran de planta y 80 trabajadores más. ¿Y cómo vienen las negociaciones? Esto nos va a llevar tiempo durante los próximos días, porque hay negociaciones entre el gobierno nacional, podemos decir la Casa Rosada, y los gobernadores. El gobierno nacional, desde la semana pasada, está negociando, empezando a conversar con los gobernadores
a ver si consigue que lo apoyen, o por lo menos los legisladores que dependen de esos gobernadores, lo apoyen para avanzar con la ley bases, la ley ómnibus, que después fue combi y que ahora es autito, en el Congreso. No termina de haber detalles sobre el articulado, porque en la reunión que tuvieron el viernes los gobernadores en Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de gabinete, Nicolás Posse, parece que ahí les dieron unas hojitas. Tipo, la ley base se va a tratar de esto al final, pero sin demasiado detalle. Entonces el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, igual se entusiasmó. Viste que está rara la cosa, como que medio que a Torres le dicen, vos, cualquier cosa. Iba a decir una barbaridad, pero ¿por qué voy a reproducir yo una barbaridad? Y al final los insultados, no sé, se copan. Bueno, el gobernador de Chubut está dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva y dice, vamos de vuelta, creo que voy a acompañar. Y en ese punteo que les dieron de la ley bases, en principio no hay nada que les termine de hacer ruido. Hay, por ejemplo, la privatización o la posibilidad de privatizar empresas públicas. Mira, esta nota de Ignacio Salerno dice que la idea es incluir la posibilidad de privatizar 13 empresas públicas: Aerolíneas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, el Banco Nación, ARSAT, bueno, esquema mixto. Ojo, porque ahí con el esquema mixto, algo similar a lo que ocurre con YPF, en el último documento que presentó la expresidenta Cristina Fernández, había una sugerencia de, bueno, esto capaz que lo podemos conversar. Lo que pasa es que hay que ver las características de esa propuesta en la ley base, que todavía no las conocemos. Pero este encuentro del viernes, que insisto, fue sin el presidente Javier Milei, le decía Iván Jagroski el fin de semana al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que le habían contado que Milei no pasó a saludar porque no se lo bancaba a Kicillof, que lo irritaba. Kicillof le dijo, la verdad que nada que ver. Bueno, o no sé. Pero la cosa es que esa reunión duró como 4 horas en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, y el comunicado oficial de Nación después de este encuentro, y por ahora no hay mucha novedad más, fue donde dice que, entre otras cosas, se empezó a hablar de la posibilidad de la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, es decir, lo que se sacó el año pasado por sugerencia de Sergio Massa. Esos 800.000 trabajadores que dejaron de pagar ganancias más o menos podrían volver. Pero lo que pasa es que los gobernadores no parecen haber contestado a esto que sí. Por lo menos lo que se escucha de los gobernadores es como, no, me parece que no es por ahí. Vamos a ver igual qué pasa con esta cuestión. Y con el IVA también, porque la discusión sobre el IVA y sobre ganancias, por un lado, puede hacer, sobre todo en ganancias, que algunos trabajadores se quejen, ponele los de la Patagonia, porque, yo gano un montón acá, pero porque vivir es re caro. ¿Y por qué me van a cobrar ganancias a mí cuando vivir es re caro acá y en otro lugar no es tan caro? Bueno, toda esa discusión se está dando también a nivel regional, pero vamos a ver si efectivamente es apoyado o aparece otra idea. Igual lo que sí se resolvió es que va a haber como algo así como 2 comisiones. Una mesa de ministros de Economía que van a hablar del panorama económico, y otra mesa política, capaz que para hablar un poquito más del asunto de los votos. En el medio habló Guillermo Francos, el ministro del Interior, que dice que en realidad hay una cuenta que no termina de cerrar respecto de ganancias, de que cuando se cortó el año pasado quedó un restito que no se pagó, y entonces ahora, ¿cómo hacemos? Dice Guillermo Francos y lo plantea así. Se sanciona para el periodo fiscal siguiente, para el del 24, con lo cual esos meses del año 23 en que no se hizo la retención, no quedó eximido el impuesto. Entonces, toda esa gente que quedó en esa situación, en realidad, si no se soluciona con esta ley el tema, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre. Bueno, pero esto todavía no sabemos cómo se soluciona. Pero decía que Jagroski en Radio con Vos lo había entrevistado al gobernador bonaerense con mi compañero Nico Fiorentino, que le mando un beso, y el resumen del gobernador sobre la reunión y qué puede pasar con ganancias fue este. Hubo una propuesta sobre el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, que tuvo una respuesta bastante contundente
que para mí deja en claro que no hay, por lo menos lo que pude ver ahí, un apoyo legislativo para tomar esa medida. O sea que concretamente lo que tenían que devolver, algo apareció. En concreto, devolver quiero decir, porque cuando Milei dice lo voy a dejar sin plata, empiezan al día siguiente a recortar fondos ilegalmente. Entonces esa fue la discusión que hubo. Y luego una ley ómnibus en una nueva versión que solamente dejaron los títulos. Hay que ver de qué se trata y discutirla donde corresponde, que es el Congreso. Y el tercer punto, lo de impuesto a las ganancias, que quedó bastante claro que por ahí no se puede avanzar. Pero vamos a meternos en la sección El puterío más boludo del mundo, porque ¿se acuerdan que ayer el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, había contado que en ese grupo que tienen de gobernadores le habían dicho que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había pedido que se modificara el título del grupo, que decía que eran 24 gobernadores, para modificarlo por 23 gobernadores más un jefe de gobierno. Y contó que lo había modificado Valdés, el gobernador de Corrientes. Ayer Lautaro Mailín le preguntó al gobernador bonaerense por este tema en este medio nuevo que es la radio RE, y el gobernador bonaerense dijo: Jorge Macri hablaba de un grupo de WhatsApp que primero se llamaba 24 gobernadores y que él dice que por pedido tuyo pasó a llamarse 23 gobernadores y un jefe de gobierno, y que Valdés es uno de los administradores y tuvo que hacer ese cambio. Es un detalle, me parece, sin importancia, porque no deja de ser el nombre de un grupo, pero la realidad es que la provincia de Buenos Aires forma parte con otras 22 de las 23 provincias argentinas, y después hay una ciudad autónoma. No es cierto, digamos, que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires sea un gobernador. No es un gobernador, es una calificación y es un reproche, menos todavía una cosa para desmoralizar a Jorge Macri, pero la verdad es que hay 23 provincias y una ciudad autónoma con un jefe de gobierno, esa es la verdad. Bueno, ahí está. La cosa es que si nos metemos un poquitito en las medidas que pueden tomarse próximamente, o por lo menos las decisiones que pueden tomarse próximamente, es oficial el pedido de sesión especial pedido por Hacemos Coalición Federal para discutir el proyecto de fórmula previsional. Mañana, proyecto de la coalición cívica. Aparentemente hay quórum garantizado por Unión por la Patria, Innovación Federal, la izquierda. Y hay que ver qué pasa con el radicalismo, si va dividido o no va dividido. Ahí está el pedido. Parece que sí, una parte de los radicales. La línea de Loredo, que en definitiva es el presidente del bloque radical, no está de acuerdo con esto. Pero la cosa es que se quiere modificar la fórmula previsional, a ver si se puede a partir de abril ya que empiece a regir. El asunto no es solamente cómo podría ser una fórmula nueva, porque obvio que eso tiene que ver con los contextos. Cuando vos decís, tengamos una fórmula atada a la evolución de los salarios, y bueno, si es una época en la que los salarios están subiendo bastante, te reconviene. Pero a los jubilados les reconviene. Pero si decís, bueno, mejor atémosla a la inflación, cuando la inflación está muy alta, le conviene, o por lo menos no pierden, o no pierden tanto. Pero el asunto es que el contexto tiene mucho que ver, entonces es lógico que se vaya modificando en función del contexto. Lo que pasa es que cuando se cambia, se hace la modificación, en el medio lo que pasa es que les comen un mes, les comen en el medio lo que pasa cuando se saltean, y con los bonos no se termina de resolver esa situación. Bueno, ahí está un poco la discusión. Y se verá qué pasa entonces con la sesión, pero la UCR, la Unión Cívica Radical, publicó un comunicado para meterse sobre todo en los debates que se vienen. Entonces, lo que plantea respecto de sus posturas, además de ir por la democracia y, bueno, dice, generen una recomposición de las jubilaciones y pensiones y una fórmula que garantice que ningún jubilado pierda poder adquisitivo hacia adelante. Bueno, pero ya vienen perdiendo, entonces, ¿qué pasa con lo de para atrás? Aseguren las autonomías provinciales, bueno, esto un poco hablando en general, educación pública laica y gratuita, también esta discusión respecto de
las inversiones o no, o recortes en educación, y la promoción del trabajo formal. Veremos en qué se traduce esta cuestión. Uy, ya se nos va el programa, se nos recontrafue. Pará, pero te quiero hacer una última porque prometíamos hablar de los medios y de lo que pasa en América, y no quiero irme sin decir que América TV y A24 durante el fin de semana bajaron las persianas e impidieron el ingreso de personal, levantaron la programación, y la empresa les mandó una carta a trabajadores afiliados a Satside y los dispensaron. Un poco lo que había pasado, viene pasando en Telam. Pero el argumento era que por los paros, les decían que habían intervenido demasiado la programación con los paros, decían realizando paros intempestivos, intermitentes y reiterados, boicoteando salvajemente las transmisiones. Bueno, hablan de la posibilidad de despedir a decenas de trabajadores, así que muy tensa la situación con los colegas, y les mando un abrazo. ¿Y qué está pasando con Telam? El gobierno nacional extendió por una semana más esa dispensa laboral mientras ofrece retiros voluntarios a los trabajadores. Recordemos que hay un grupo de trabajadores que sigue acampando en la puerta de una de las sedes porteñas de Telam. Abrazo también a quienes están ahí en Bolívar al 500. Y hablando de abrazo, no quiero dejar de agradecer y mencionar al staff de este programa, porque aquí está Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción y coordinación, Azul Bersura y Romina Resinovsky en la edición, Celina Sereno y Sofía de Brea en las redes. Y esto ha sido, señoras, señores, niños, niñas, Elijo Creer.